Este es nuestro segundo parcial práctico, jóvenes. Es sobre 15 puntos. El examen práctico trata lo siguiente, de que tiene que elaborar una encuesta en SPSS o Google Formulario, en caso que no tenga SPSS, para recolectar los datos de los ciudadanos bolivianos que están retornando al país durante estos meses de la pandemia del coronavirus, de manera que sea posible recabar información sobre. En rojo están los nombres de las variables. El resto del texto habla sobre cuál es, digamos, ¿no?, el texto relacionado con los valores. Por ejemplo, la pregunta, el lugar de procedencia. Dice que debe escribir 10 países, o sea, debería tener una opción con 10 países. Escriba 10 países u opciones, lo vamos a colocar. Bien, el motivo por el que retorna a Bolivia, aunque ya sabemos, pero tal vez alguien no le entiende la pregunta. El motivo por el que retorna a Bolivia. Debería escribir una cadena de texto de 30 caracteres como máximo. O sea, pueden ser muchos motivos, jóvenes. Así que démosle la posibilidad que la persona se exprese. Y luego ya veremos qué hacemos. El trabajo que desempeñaba en el país de residencia. ¿Qué hacía? Escriba 7 oficios u opciones, vamos a colocar. U opciones. Por ejemplo, digamos, qué sé yo, se dedicaba al cuidado de las personas adultas. 1. Otros se dedicaban a la recolección de frutas. Otros se encargan, digamos, a la construcción, a la electricidad. Otros se encargan, digamos, qué sé yo, a trabajar en la parte del turismo, por ejemplo. Hay algunos que se dedican. Y otros sencillamente no trabajaban porque estaban al cuidado de su familia allá. Bien. La pregunta 4 dice la fecha de llegada a Bolivia. Debe ser una información tipo fecha. Tipo fecha. Por ejemplo, digamos, ¿cuándo llegó a Bolivia? El 16, creo que así lo muestra, ¿no? 16 de enero de 2020. Por ejemplo, el sexo de la persona debe tener las opciones masculino y femenino. La edad, tipo número. O sea, 15, 40, 20, 25. Luego, con la pregunta 6, debe hacer un cálculo. Dice, la etapa de la vida debe calcularse en base a la edad con la opción recodificar en distintas variables. Debe ser de tipo objetivo. Acuérdese que cada variable tiene una naturaleza, digamos, de cómo se lo va generando o cómo se registra el dato. Hay de tipo objetivo, ambos de tipo entrada, ninguna, y así sucesivamente. Acuérdese. Bien. La pregunta 7 dice que debe escribir el año que salió del país de Bolivia. ¿Cuándo se fue? Debe ser de tipo número. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a colocar aquí 2 puntitos igual. Por ejemplo, ¿qué? 1986. Se fue en el año 1986. Y así sucesivamente. No debe colocar fecha, por favor. Por eso está diciendo ahí tipo, número. Por ejemplo, le está diciendo joven. Porque si no, le va a costar un poquito más realizar la tarea. ¿Sí? Bien. Con este año de que salió, posteriormente, cuando lo tenga en SPSS, va a sacar este cálculo. Dice, los años de estadía fuera del país deben calcularse con la opción calcular variables. Es de tipo objetivo también, fíjese, objetivo. Estas dos preguntas, P6.1 y P671, no se colocan en la encuesta de Google Formulario, porque se calculan posteriormente. Acuérdese, por favor, cuidado que le meta el pelo, ¿sí? Cuidado que se equivoque. Bien. La pregunta 8 dice, ¿cómo le fue económicamente en el país de residencia? Dice que debe tener las opciones bien,
regular y mal. La pregunta 9 dice, en caso de tener hijos, ¿cuántos hijos estuvieron a su cuidado en el país de residencia? Escriba la cantidad, dice. Cantidad, coma, por ejemplo, dice, no, por ejemplo, 3, por ejemplo, 3 hijos, 3, es de tipo número, le está diciendo, un número, no me coloque 1, 2, 3, o que tenía un hijo, de que un hijo, un otro, no, es número, o sea, ¿cuántos hijos? Si no tuvo hijos jóvenes, le colocará 0, ¿estamos de acuerdo? Si tuvo un hijo, 1, si tiene 2, estaban 2 hijos con ella o con él, 2 le coloca, y así sucesivamente. Bien, continuemos, dice ahora, cada variable debe estar configurada según las opciones de vista de variable, de la ventana vista de variable, cada una de las opciones. Luego dice, una vez finalizada la configuración de las variables, debe llenar 15 encuestas, dice, en la ventana vista de datos. Y si usted lo está haciendo en Google Formulario, debe llenar también 15 encuestas. Esta es una aclaración, jóvenes, para los que están haciendo directamente en SPSS, por algún motivo, ¿sí? 15 encuestas. A ver, veamos esto. Borraremos esto para no confundir. La encuesta lo puede hacer directamente en SPSS o Google Formulario. ¿Cuándo lo haría directamente en SPSS? En caso de que le falle el internet. Pero igual me lo tiene que mandar esto todo biencito, con todas las configuraciones. Lo ideal es que lo haga en Google Formulario, ¿sí? Es mucho más fácil. Y al otro lado solamente hago algunos arreglos, nada más. Acuérdense cómo nos salió de fácil. Bien. Ahora dice, ¿dónde estábamos, jóvenes? Ya. Una vez finalizada la configuración de las variables, ya los tienen en SPSS todo bien, debe asegurarse que tiene por lo menos 15 encuestas, jóvenes, o casos en la ventana vista de datos, como parte de la prueba piloto. Entonces, una vez que lo tiene ya las 15 encuestas, dice, una vez registrado las 15 encuestas o casos, debe realizar el cálculo de la variable P61 y P671. Perfecto. Luego dice guardar la encuesta con el nombre de encuesta repatriados del coronavirus y coloca su apellido, digamos, Jiménez, Ruiz, Beima. Finalmente debe enviar al aula virtual el archivo de la base de datos de la encuesta, dice, repatriados del coronavirus. Voy a colocar aquí un punto, voy a hacer. Se sugiere crear una carpeta en Google Drive con el nombre, eso está al otro lado, después le explico con el nombre de segundo parcial, dice no parcial, para que contenga todos los archivos, dice no, del examen. Entonces usted crea la carpeta, como dice, en Google Drive con el nombre de segundo parcial, y allí le va a ir colocando todos los archivos para que no esté enviando uno por uno. ¿Están de acuerdo? Para que no pierda mucho tiempo en el envío. Dice, finalmente debe enviar por el aula virtual el archivo de la base de datos de la encuesta como archivo adjunto. Seguimos, dice. Para realizar el siguiente análisis estadístico, debe abrir la encuesta repatriada del coronavirus y dice, mediante tabla cruzada, analizar la relación que existe entre la variable lugar de procedencia, dice, mire, trabajo que desempeñaba, me parece que no sería mala idea colocarle una negrita, trabajo que desempeñaba versus cómo le fue económicamente en el país de residencia.
El resultado debe guardarse con nombre de tablas cruzadas P1, P3, P8, Weimar, Jiménez, Ruiz, por ejemplo, el mío. De otro será pues de Cabrera, Antelo, Rocío, por ejemplo. Y después debe enviarlo por el aula virtual, dice. Yo le sugiero colocarlo en esta carpeta que le estoy diciendo. Se sugiere crear una carpeta en Google Drive con el nombre de segundo parcial. Le sugiero eso. Pero de todos modos, igual lo va a enviar por el aula virtual. Luego dice, para realizar el siguiente análisis, debe utilizar la encuesta de repatriados de vuelta. Y dice, mediante tabla cruzada, analizar la relación que existe entre las variables, motivo por el que retorna a Bolivia. ¿Por qué está retornando a Bolivia? ¿Qué ha pasado? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Creo que lo han colocado azulito. La etapa de la vida de la persona. ¿Cuál es su etapa de la vida? Y la cantidad de hijos. Tal vez lo retornó porque está pues mayorcita, ¿no? O mayorcito, ¿no? Puede ser. Y debe ocupar la variable, dice P2, P6, 1 y P9. Se sugiere. Pero usted dice, ¿lo puede hacer con otra variable? Puede hacerlo, compañero. Mientras nos dé los resultados que necesitamos, no hay problema. Y debe guardarlo con el nombre de tablas cruzadas P2, P6, 1, P9 y su apellido y su nombre. Finalmente debe enviarlo al aula virtual, dice. Luego tenemos otra pregunta más, dice, ¿no? Para realizar la siguiente encuesta, creo que este es el último ya, ¿no? Así, este es el penúltimo ya. Para realizar el siguiente análisis estadístico debe abrir la encuesta repatriados del coronavirus. Dice, realizar un análisis descriptivo, dice, de la cantidad de hijos que tenía a su cargo. Entonces, esto es lo que nos interesa. ¿Cuántos hijos tenía a su cargo en el país de residencia? ¿Cuántos hijos tenía? Y debe determinar la cantidad mínima, máxima, promedio y desviación estándar. Esto es muy sencillito, por eso vale 10 puntos nomás. Y el resultado debe guardarse como descriptivo P9, apellido y nombre. Y lo debe subir al aula virtual. Creo que voy a cambiar este contenido y decirlo debe subirlo y finalmente debe subir a la carpeta tanto. Mejor así. ¿Estamos de acuerdo? Voy a hacer un ajuste después. Tenemos ahora la última pregunta que dice así. Exporte la base de datos de la encuesta repatriados del coronavirus, apellido y nombre del estudiante a Excel, con el nombre de encuesta de repatriados del coronavirus, nombre, y le dice, entre paréntesis, coloca exportados desde SPSS. Muy importante. ¿Por qué? Porque usted va a tener dos bases de datos, una que descarga de Google Formulario y esta de acá en Excel. Y con eso, jóvenes, terminaría el examen. ¿Tienen alguna consulta? Por favor, hágalo en este momento. Inge, yo tengo una consulta. A ver, Para subir mi trabajo SPS, bueno, mi examen, ¿cómo hago para subirlo? Porque en mis prácticas SPS que hice, no puedo subirlo a Google Drive, a mi carpeta, no me deja. no le deja enviar a Google Drive. Sí, no puedo. Qué raro. Debería poderlo, porque es como cualquier archivo, el archivo de SPSS. Solamente hay que arrastrarlo. Ya le expliqué cómo subir a Google Drive anteriormente, ¿no es cierto? ¿Estaba Sí, usted en esa clase? Ya. intenté arrastrar el archivo de mi carpeta a Google Drive directo, y también intenté subirlo y no puedo subirlo, Ya. no Ahora, carga. ya, bien. Entonces va a tener que hacer una cosa. Hay una opción para enviarlo utilizando como archivo adjunto. Directamente de la computadora lo lee. Más un ratito a ver, vamos a explicarle cómo podría hacerlo. Pero debería poder hacerlo, está medio raro. Pero Ya. en caso de que no pueda, no hay forma, debe enviarlo al correo electrónico todo. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice. Pero Ya, raro, es muy raro, la verdad todo, porque el otro sin es de que usted me dé su contraseña, todo, y yo verifique qué es lo que está pasando. ya, Inge. Bien. Inge, tengo una pregunta yo. A ver, ¿quién más? Los datos con
Los que tenemos que trabajar es con los que nosotros vamos a responder las encuestas de la prueba piloto. Con esos datos tenemos que trabajar. Exactamente, solamente 15 respuestas. Hace su encuesta en Google Formulario. Lo ideal es hacerlo en Google Formulario. Inmediatamente llena 15 encuestas, pero si llena más no tengo ningún problema, porque cuanto más datos tiene, sale mejor el análisis, si usted se ha dado cuenta. Con poquitos datos medio que no convence lo que muestra, por todas las opciones que tiene. Por eso es que mínimamente llénese unos 15 por lo menos, para que salga algo interesante. A ver, aquí dice escriba 10 países, ¿no? Vamos a colocar solamente que nos coloque 5 países. ¿Estamos de acuerdo? Para que, si no, va a haber una diversificación de países y no va a ser muy posible de analizar, tener una buena consulta. Dice 7 oficios, ¿no? Le vamos a colocar 5 también aquí. ¿Bien? ¿Alguna consulta, jóvenes? Por favor, ayúdenme porque ustedes son los que me ayudan a mejorar el material con su consulta. Sigamos. Y en el P02, ahí tenemos que dejar el espacio libre para escribir o Sí. tenemos que poner opciones. Debería haber un espacio libre para Ya. que la persona escriba el motivo. ¿Por qué? Porque son variados los motivos. Podríamos colocar la opción otro, pero para opción otro tendría que hacer una configuración un poquito especial en Excel para que podamos considerar ese dato más. No hemos hecho eso porque nuestra encuesta no daba para eso. Por eso le digo, en función de lo que nosotros idealizamos, yo le voy a enseñar. Ya, Siguiente. gracias. Sí, otra pregunta, jóvenes. El ¿Qué siguiente. tiempo? ¿Hasta qué hora lo podemos enviar? Ya, buena pregunta. Yo tenía configurado a las 3 de la tarde. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Ya han visto ya? Un poquito más, Inge, ya son las 12:20. Porque está en internet. Hagamos de cuenta que son la 1. 1, 2, 3 serían 2 horas, ¿no? 4 serían 1, 2, 3, 4, 3 horas. Ya. 4:30. ¿Les parece bien? Sí. Está bien. 4:30, ¿está bien? ¿Alguien tiene alguna objeción, alguna sugerencia? Por favor, ya saben que me encanta mucho que ustedes hablen. Necesito escucharles. Después de esto no hay desacuerdo después de esto, jóvenes. No debería haberlo porque le estoy preguntando. ¿Sí? Bien. Y la fecha de llegada a Bolivia, si lo hacemos en Google Formulario primero, ¿tiene la opción Google Formulario de tipo fecha o lo ponemos como una respuesta para que la llenen? ¿Dónde dice fecha de llegada a Bolivia? Google Formulario tiene varios tipos de datos. Una opción es de que usted lo escriba, digamos, ¿no? Y le diga cuál va a ser el formato. Pero tiene formato para fecha, tiene formato para hora, hasta donde yo sé, ¿sí? Entonces, simplemente habría que abrir una encuesta. No tengo ahorita una encuesta para poder ver ese detallito. A ver, vamos a ver. Ya nosotros le ponemos el formato, si no, entre paréntesis le ponemos, por ejemplo, y cómo el formato que queremos en respuesta. Exactamente. Si no le permite, lo coloca. Pero que yo sepa, Google tiene opciones para tiempo más. Aunque muy pocas veces lo he ocupado. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos eso. No siempre lo ocupamos. Pero tiene opciones para colocar fechas. Tiene opciones para colocar hora también. Lo investiga. Bien. ¿Otra pregunta más, jóvenes? Inge, y lo que no mandaron en el anterior examen. ¿Cómo? Lo que no mandaron en el anterior examen. ¿Cuál examen? El teórico. Digo que le consultemos por acá. El teórico de ahora. Ya. Los que no han dado el examen teórico todavía vamos a tener que coordinar en privado rápidamente. Si termina esto, en cuanto le diga ya publiqué el práctico, porque esto todavía no está publicado, porque estamos revisándolo, viéndolo con ustedes, mejorándolo. Entonces, máximo será por unos 15 minutos, me tomará pues publicarlo. Y luego le envío un mensaje, le digo, el examen práctico ha sido publicado, le voy a decir. Una vez que el examen práctico ha sido publicado, obviamente ahí para adelante ya nos comunicamos por privado con las personas que tengan problemas en el envío del examen. Porque el internet siempre es un problema, jóvenes, les cuento, cuando llueve. Bien, ¿alguna consulta más, jóvenes? Le hice una pregunta para hacerla sin SPS, lo que pasa es que no es compatible con mi computadora. ¿Cómo?
Para hacerlo sin SPS, digo, como dijo arriba con Google Formularios, ¿cómo sería eso? Me gustaría que ¿Es se compatible comunique con por computadoras? privado, en privado, para que le dé las pistas, pero le doy en forma general. En caso, digamos, de las personas que tienen problemas con SPSS porque no tienen, lo tienen que hacer utilizando tablas dinámicas, puede ocupar filtros, puede ocupar subtotales, cualquiera de esas opciones. ¿Estamos de acuerdo? Porque sí es posible hacerlo. Ya lo hice. Y para el mínimo, máximo, promedio se hace una tabla de análisis donde pueda calcular el mínimo promedio de desviación estándar, que también usted lo sabe hacer. Por eso le digo que muchos cálculos jóvenes son posibles hacerlos directamente en Excel y hacemos en SPSS. ¿Por qué? Porque me da valores de estadísticos que Excel no me lo da ni por nada. Y hacerlo es muy complicado. Hablo de esa, por ejemplo, de Monte Carlo, ha visto Netball, cuando habla de Student y todo lo demás, ¿sí? Cuartiles, percentiles, y todo eso es muy complicado eso hacer en Excel. Y justamente para eso es que llevamos a SPSS, hacer correlaciones, por ejemplo, todo eso. ¿Listo? ¿Alguna consulta más? Ya. En vista que no hay más consultas, jóvenes, entonces voy a proceder a modificar un poquito ese dato donde dice de que lo envía, dice, ¿no? Que lo envíe por el aula virtual como archivo adjunto. Directamente entonces, ¿no? No voy a colocar acá se sugiere, le voy a decir crear, mejor así, crear una carpeta en Google Drive con el nombre de segundo parcial para que contenga todos los archivos del examen. Y allí lo debe enviar. Y debe enviar el enlace de la carpeta. Los que no pueden enviar, jóvenes, deben proceder a responder o a adecuarse a lo que dice el examen práctico. Aquí, dice así, examen práctico. Primero debe descargar la pregunta del examen práctico. Aquí abajo se lo voy a colocar en unos minutos. Luego, debe descargar las encuestas tabuladas en SPSS, dice, ¿no? Si hubiera, ¿me entiende? En Excel o SPSS, si hubiera. Luego debe responder las preguntas del examen práctico. Se sugiere crear, entonces ya no voy a decir se sugiere crear, lo voy a decir, ¿no? Crear, lo voy a decir aquí, directamente también. Por eso esto está bastante bien. Crear una carpeta con el nombre del segundo parcial para que contenga todos los archivos de respuesta al examen. Una vez finalizado el examen práctico, se debe enviar el enlace de la carpeta segundo parcial por el aula virtual utilizando la opción obtener enlace. Fíjese que le estoy dando, jóvenes, la opción necesaria para que no se equivoque. Le estoy diciendo obtener enlace para compartir. No me elija otro, porque si tiene problema yo no voy a poder ver su encuesta. Debe darme el permiso, si lo fuera necesario, para que pueda verlo descargado. ¿Por qué? Porque si no tengo ese permiso, no puedo hacer nada, no le voy a poder calificar. En caso de enviar el examen como enlace, se sugiere subir a Google Drive, dice. Si va a enviar el examen, dice, como archivo adjunto, no es necesario subirlo a Google Drive, en caso de la compañera que tiene problemas. Si no es posible, este es el peor de los casos, si no es posible enviar el examen por el aula virtual, debido a un problema técnico, debe enviarlo al email. Pero debe enviarme un mensaje, por favor, por WhatsApp, diciéndome, he enviado el examen por el email porque no he podido subirlo por ningún motivo por el aula virtual. Lo malo es que usted no va a poder recibir la nota por el aula virtual porque no me lo envió por allá, ¿me entiende? Así que no voy a tener cómo registrar la nota porque en el aula virtual me sale como que usted no lo ha presentado el examen. Eso es lo malo. Bien, bueno, jóvenes, cambiamos la hora. Cambiaremos la hora, ajustaremos para que ustedes lo vean también. Hoy es 4 de junio, entonces la hora va a ser para la hora, dijimos. 7 p.m. 16:30. 30. Quedamos, ¿no? ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? 16:30. Ya. Entonces, jóvenes, le estoy dando 30 minutos más para que por si un caso tiene algún problema. Y damos guardar y luego me voy a dedicar netamente ahora a hacer unos pequeños arreglitos técnicos, lo que le dije ya anteriormente de los envíos, y se los publico inmediatamente y le voy a mandar un mensaje por el WhatsApp diciéndole
el examen práctico ya está publicado y usted ya puede entrar, descargarlo y hacerlo. Listo, jóvenes, voy a dejar de compartir la pantalla. Si alguien tiene algún problema, simplemente me consulte en este momento más. ¿No hay ni una pregunta más, jóvenes? Después de esto, dentro de una vez que lo publique el examen práctico, atiendo a los jóvenes que han tenido problemas para enviar el examen, por favor. Listo, jóvenes. Así que, buena suerte, jóvenes, a todos. Dejo de compartir. Gracias.